You say lovely, lovely, it's not over, it's not over. You say lovely. En serio, muchas gracias por estar aquí conmigo. Sé que ahora la situación con tus padres es mucho más complicada. Ya, me siento como si fuera la última noche de mi vida. Una despedida eterna. No sé, yo prefiero pensar que es un hasta luego. Siempre es más fácil para la que se va que para la que se queda. Ahora todos los sitios me hablarán de ti y a ti ninguno te recordará a mí. Ya bueno, no voy a negar esa realidad, pero te prometo que no voy a desaparecer. En serio te llamaré, te escribiré. Mejor no prometas nada. Así será más fácil. Vale. Y ahora sí, me tengo que ir. Todavía no, por favor. You say lovely, lovely, it's not over, it's not over. You say lovely. ¿Qué ocurrió con mi madre y el diario? Mejor lo cuento después de este momento. Este momento en el que me pareció buena idea coger la moto prohibida e ir en busca de Marta. Pero este tema lo tenía que dejar cerrado. Hola, Hola, ¿y esa prisa por verme? ¿cuántos años tienes realmente? Vale, esa pregunta sí que no me la esperaba. Y seguro que sabrás muy bien la respuesta, ¿no? Tengo 15 años. Eres brutalmente menor de edad. Venga ya, pero si solo tienes 3 años más que yo. Claro, comparado con los 10 que te llevas con Alberto. ¿A qué viene ahora lo de Alberto? ¿Estás con Alberto? No estoy con nadie. ¿Ni conmigo? Exacto, hago lo que me apetece. Genial. Pues a mí me apetece irme. Nadie te lo impide. Además, ya me aburrías. Lo sé. Supongo que Alberto se lo haces más fácil para no aburrirte. De vuestras fiestas. Pero claro, él no te deja 100 euros para droga. Dinero que supongo que no volveré a ver. Ana, aburres hasta los peces. ¿Sabes? Te aburro porque eres una niña caprichosa. Está acostumbrada a que todo el mundo le entretenga. Y yo no estoy aquí para entretener a nadie. Adiós. Adiós. Y ahí dejé a casi mi primera vez. El resto os lo podéis imaginar. Mis padres me castigaron por coger la moto, así que no podía salir de mi casa y no podía ir a ver a Irene. Bueno, esto es lo que me pasó con mi madre. Dime que todo lo que aparece aquí es pura fantasía. ¿Existe esa tal Marta? Mamá, son solo palabras. Sabes que tengo mucha vida interior. ¿De verdad crees que alguien podría enamorarse de mí? Lo normal es que escribas sobre chicos, aunque sean fantasía. ¿Me quedo con esto? No puedo seguir así. En algún momento tengo que acabar con esto. O acabarán conmigo. I know you're feeling all alone these days. Sip from the bottle in a smoky haze. Pour me some Pinot. Me tenías preocupada. Móvil apagado, fuera de cobertura. Sí, muy apagado. ¿Y eso? Mi madre descubrió el diario, se enfadó mucho por lo que leyó. Joder, ¿qué dices? Menuda falta de respeto la de tu madre. No era necesario contar lo de Marta, lo de la moto, que es menor de edad. No, gracias. Oye, lo siento. Reaccioné fatal. ¿A qué reaccionaste fatal? Al hecho de que pudieras estar con una chica. Es lo normal, soy lesbiana. Ya, pero reaccioné fatal a que esa chica no fuese yo. No puedes decirme eso, Irene. No puedes. Ya lo sé, es injusto. Y tú eres una chica dulce y encantadora y lo normal es eso, que no te falten opciones.
Y yo soy lo peor. Vente a mi casa a escuchar música. Es un poco bastante tarde, tus padres. Mis padres no se enteran de nada. Vamos. I just got this feeling that I'm meant to deep. I just got this feeling you gon' take and leave. I just got this feeling you don't say what you mean. A ver, ¿qué te apetece que ponga que no suena despedida? ¿A despedida? Claro, yo me voy mañana. No, eso no lo sabía yo. O sea, sabía que te quedaba poco para irte, pero no tampoco. Ya, bueno. Yo tampoco te he dicho nada. Lo siento. Irene, Dime. sé que estás con Silvia y no debería decirte esto. Te pido perdón de antemano. Pero ahora te vas y todo da igual. Nada da igual, Ana. Irene, me gustas desde el día en el que te vi. Nunca he conocido a nadie que me mirase de esa manera. Ni como me estás mirando ahora. Ha sido tu primer beso con una chica. Este beso lo recordaré toda mi vida, aunque no fuese mi verdadero primer beso con una chica. Ah, por cierto. Toma. ¿Y esto? Es para que cuando estemos separadas puedas escribir en él. Como si fuese tu nuevo diario. ¿Ahora me vas a preguntar si este ha sido mi segundo beso? No. Pero esto tendría que haber pasado mucho antes. Y no a poco tiempo de irme. Hubiese sido buena idea. Pero esto no está bien, Irene. También es tarde para eso. Ya, pero es mejor que me vaya. No te vayas, porfa. Ya tendrás tiempo de estar sin mí. No sé. Es raro estar aquí tumbada sin estar escuchando música, ¿no? Bueno, hoy la banda sonora la llamamos por dentro, ¿no crees? Eres una intensa. ¿Y tú? Aunque bueno, a lo mejor no es tan mala idea poner un poco de música, ¿no? Por si mis padres se preguntan qué hacemos las dos aquí metidas a esta hora de la madrugada. Con Silvia también es necesario poner música. No me apetece responder a eso. Ni a ti que respondo. ¿Por qué me besas hoy y no hace un mes? Habría sido todo más fácil, ¿no? Sí. Para ti. Pero para mí no. ¿Por qué? Porque me gustan mucho, Ana. Y yo me creía más dueña de mis emociones, pero contigo que no. No sé qué me pasa. ¿Vendrás a verme? No creo que sea buena idea. Y no hay ninguna manera de convencerte. A ver, déjame que piense. Así, por ejemplo. Así es buena idea. Pero vamos a contrarreloj. Es que ¿qué hora es? Las 3 de la madrugada. Como mis padres se den cuenta de que no estoy en casa.
Tienes razón. Lo siento. Porque ha sido muy difícil. Anda, calla. En serio, muchas gracias por estar aquí conmigo. Sé que ahora la situación con tus padres es mucho más complicada. Ya, me siento como si fuera la última noche de mi vida. Una despedida eterna. No sé, yo prefiero pensar que es un hasta luego. Siempre es más fácil para la que se va que para la que se queda. Ahora todos los sitios me hablarán de ti y a ti ninguno te recordará a mí. Ya, bueno. No voy a negar esa realidad, pero te prometo que no voy a desaparecer. En serio te llamaré y te escribiré. Mejor no prometas nada. Así será más fácil. Vale. Y ahora sí, me tengo que ir. Ay, no, por favor. Lo siento. ¿Por qué no te vienes conmigo? No sé. Serías libre. Ya, eso sí. Pero ¿qué hago yo en París? ¿Qué estás haciendo en Málaga? No he elegido yo estar aquí. Por eso mismo, ahora puedes elegir. Pero es que tú vas a vivir allí de tus padres y de una beca Erasmus. ¿De qué o quién voy a vivir yo? Pues, no sé, podrías cuidar niños y aprovechar para aprender francés, por ejemplo. No me gustan los niños, ni quiero estar interna en casa de nadie. Y seamos sensatos. ¿Para qué quiero aprender francés? ¿Para seguir cuidando de niños? Joder, Ana, no me lo pongas tan difícil, ¿no? Es que es muy fácil ser una valiente cuando tienes a tus padres creyendo en ti y apoyándote. Así que fin, por favor. Porque mañana cuando tú ya no estés, yo tendré que seguir con mi vida. Y yo no puedo permitirme más castigos ni estar mal en casa. Ana. ¿Qué? Te quiero. Que tengas buen viaje, Irene. The night is glowing true. Adiós. But I can just see you. No rain, no thunder. It's just your light, your voice. Así volvió a empezar todo. No había más fondo en el pozo. Ya solo podía salir de él. Y aunque te echase de menos, tanto que a veces costase respirar, tú habías elegido tu destino y ahora me tocaba a mí. So breathe